Hola a todos y bienvenidos a este panel en el que vamos a hablar sin tapujos sobre la vida después del exit. Antes que nada quería darle las gracias a Caixa Day One por contar siempre con Endeavor para su programa de Alumni 21. Para nosotros es un gran honor. Y bueno, y gracias soy yo, al público, por estar aquí y escuchar de primera mano las experiencias de estos súper emprendedores que tengo aquí a mi lado. Enrique Linares, cofundador de Let Go y ahora de Plus Partners. Octavio Ullá, cofundador de Nautal y ahora de Budea. Y Philip Gelis, cofundador de Cantox. Gracias y bienvenidos. Y lo primero de todo, nada, quería que a lo mejor os presentarais un poquito, no tanto a vosotros, que lo acabo de hacer yo, sino cómo era esa empresa que vendisteis, a qué se dedicaba, los hitos que alcanzó y un poco cuánto tiempo pasó desde que la fundasteis hasta que fue el exit. Si quieres empieza tú. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo fundé Let Go en el año 2014 y nuestro exit fue muy rápido, fue en el año 2020. Luego seguí vinculado a la compañía hasta el año 22, pero fueron 6-7 años. Y Let Go es un marketplace para comprar y vender cosas de segunda mano, algo parecido a la que hace Wallapop, pero nuestros dos mercados eran Turquía y Estados Unidos. Y eso es lo que ya no. Vale. No, sí, muy bien, lo que quieras. Pues yo cofundé Nautal en el año 2013. Comenzamos con un modelo de peer-to-peer de alquiler de barcos, pero que pivotamos a un modelo más B2C. Con eso ya pudimos ir creciendo a nivel de Europa. En el 2019 llegamos a la conclusión de que había un líder en cada país, pero los inversores ya querían el líder europeo. En 2020 nos fusionamos con el máximo competidor, con Click and Bot, y en el 21 vendimos a Permira. Muy bien. Bueno, Cantox es una empresa de fintech que desarrolla software para gestionar divisas. Algo súper aburrido, pero con buenos clientes que pagan, eso es lo más importante. Creamos en 2011 y la vendimos a BNP Paribas, el banco, en 2023. Así que hará 2 años en julio. Y sigo dentro por ahora. Muy bien, ahora vamos a comentar, porque me interesa mucho saber qué opciones tiene un emprendedor, ¿no? O sea, a la hora de vender, te puedes venderlo todo y salir, vender parte y quedarte, pero bajo qué condiciones, o incluso, oye, vender todo y quedarte con un rol ejecutivo. ¿Cómo fue vuestra salida? ¿Y cuáles son las opciones? En mi caso, o sea, yo creo que al final es muy común que cuando vendes tu compañía te tienes que quedar unos años dentro. En nuestro caso, el lockup fue de 1 año y además fue un año muy raro porque fue justo en el periodo de pandemia, con lo que, bueno, estaba en Barcelona, estábamos todos aprendiendo a trabajar en remoto y la verdad es que fue un año muy relajado y una experiencia que pronto me di cuenta que contaba poco. Entonces ahí empieza un momento que es de reflexión personal, ¿no? De decir qué quieres hacer con tu vida, cuando yo creo que para emprender bien y emprender de verdad y tener éxito y escalar mucho tu empresa, solo puedes pensar en tu empresa, ¿no? Yo creo que es muy difícil antes de vender estar pensando en qué quieres hacer después. Yo creo que eso te afecta a tu energía y afecta a lo que quieres hacer y a lo que transmites. Y entonces, pues muy rápido te das cuenta de que hoy has vendido la empresa todo lo que has dedicado tantas horas, que prácticamente solo trabajas porque la dedicación es enorme cuando estás emprendiendo y de repente no tienes nada que hacer, algo que era parte de ti, que era una extensión, se queda por el camino y tienes que repensar tu vida, ¿no? Y entonces pues ahí te saca de tu zona de confort, pero también creo que es posiblemente uno de los mejores momentos más enriquecedores, donde te lo planteas todo, donde tienes la oportunidad, siendo todavía joven, de pensar qué quieres hacer con el futuro, qué quieres hacer en los próximos 10 años, y si la aprovechas bien, en mi caso ha sido una maravilla, la verdad, una gozada. Qué bueno. En mi caso, como he dicho, pasamos por un proceso primero de integración con el máximo competidor, con Click and Bot. Ahí hubo algo curioso, ¿no? Que sirve como aprendizaje, al menos mío, que cuando comparamos los valores que estaban escritos sobre el papel, parecía lo mismo, pero luego en los detalles está el demonio. Y luego nos parecíamos un huevo una castaña de uno de otro, ¿no? Entonces, yo en el momento de la integración con Click and Bot me acuerdo que firmé una permanencia de 2 años y pensé, esto se pasa rápido, llevo 9 años aquí, que son 2, ¿no? Y luego se hizo durillo. Entonces, como al cabo de 1 año se hizo esta venta Permira, yo en ese momento decidí salir
y pasar por esa fase de replantear de qué hacer después. Tú estás en pleno, Philip, cuéntanos. Sí, a ver, nosotros al final, como cualquier empresa que levanta Venture Capital, llega un momento que los inversores necesitan recuperar su dinero. Llegó un momento en 2000, creo que era final 2019, dijimos, vale, es el buen momento, la empresa iba bien, creciendo, unos 20 millones de ingresos, rentable. Dijimos, lanzamos un proceso de venta, llega COVID, pues con COVID, ¿qué pasa? Muchos clientes operan menos, así que el revenue baja un poco. Dijimos todo en stand-by, perdimos un año y medio más o menos, y en 2022 arrancamos otra vez un proceso que acabó con la venta a BNP, y desde hace un par de años, o un poco más, estamos en el proceso de, llamarlo, postventa, en el cual yo me di cuenta de algo, es que al final no me daba cuenta antes de la libertad total que teníamos, y me di cuenta que la libertad es lo más importante. Y al fin y al cabo, cuando pasas a ser parte de un banco, es otro mundo. Y yo al final me di cuenta de que soy más de crear y emprender que de gestionar. Así que estoy todavía en esta fase, pero pronto iré a emprender otra vez. Ah, sí, mira. Sí. Pues ya me has respondido una pregunta que te iba a hacer después, pero bueno, oye, luego entramos más en detalle. Y porque habéis mencionado todos, ¿no? Que cuando tú montas una empresa de estas magnitudes absorbe todo, ¿no? Tu energía, tus pensamientos, tu vida, es de hecho donde están tus relaciones sociales, o sea, es como tu todo, ¿no? Y en vuestro caso, por ejemplo, ¿estaba en el plan vender o fue la típica cosa que no puedes rechazar? Está para ti, Octavi. Yo no estaba planteado como vamos a vender, pero sí como una de las posibilidades claras, una de las opciones que estaban sobre la mesa. Y como digo, en el 2019, cuando vimos que había un líder por país, el iniciar un proceso de integración fue clarísimo, porque si no te quedabas estancado, ¿no? Si otro lo hacía, al final en los marketplaces es habitual las dinámicas de que el ganador se lo queda todo o se queda la gran mayoría. Y entonces, si otros empezaban ese proceso de integración antes que nosotros, nos hubieran relegado. Con lo cual, hubo una parte inicial de planteamiento como opción y luego el mercado nos llevó allí. Ya. Bueno, tú sí que lo has dicho, que tú lo tenías bastante claro. ¿Y tú? En nuestro caso, la verdad es que sabíamos que un día íbamos a vender. Let's Go era enorme, o sea, fue un unicornio en el año 2017. Y ahí la dificultad de tener dos países, ¿no? Y encontrar un comprador que compre los dos, ¿no? Entonces es el primer challenge, con lo que no sabíamos muy bien cómo iba a pasar. Por otro lado, en Estados Unidos, un mercado súper competido, donde Let's Go era muy grande en la costa este y centro del país, pero en la costa oeste había otro player. Sabíamos que antes o después lo natural era fusionarnos, pero al final, cuando haces eso, a diferencia de cuando vendes, no depende solo de ti, depende de que el otro también quiera fusionarse, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestra cabeza lo que había era la certeza de que eso llegaría un día, pero que no sabes cuándo, y por tanto tienes que seguir trabajando igual que si no fuera a pasar, ¿no? Y entonces tiene un factor un poco shock, ¿no? Que es el día que pasa, de repente pasan 2 meses, ¿no? O sea, te pones, analizas, empujas, la otra es una startup también, va súper rápido, y entonces todo pasó, la verdad es que de una forma un poco inesperada, pero que en el fondo sabíamos que algún día iba a acabar ocurriendo, ¿no? Ya. De hecho, mira, hablando del shock, o sea, entiendo que el éxito es una mezcla de emociones, ¿no? De sentimientos encontrados. Y me gustaría saber eso, ¿cómo sentisteis cuando ocurrió? Y si es más tipo liberación o al contrario, o una sensación más de pérdida. A ver, yo al principio fue duro, un poco vinculado a lo que decía Philip de la libertad, por un lado, y después al tema cultural que he apuntado antes, por otro lado, porque tú tienes una cultura, tienes una manera de hacer y entonces empiezan a imponer otras maneras y eso te choca, ¿no? Porque es tu empresa, es tu bebé que lo has creado de cero, tienes una manera de tratar a la gente, tienes una manera de hacer. Entonces cuando eso empieza a chirriar, te sientes muy incómodo, al menos fue mi caso, ¿no? Y al final llegué a hacer el clic que fue como una frase que lo sintetizó, ¿no? Que es, si has vendido, has vendido. Y entonces ya no puedes seguir creyéndote lo tuyo y que tú puedes controlar eso. Me encanta, si has vendido, has vendido. A ver, yo te diría que el día que vendimos, yo lo vi más como
una etapa cerrada, si algo que se acababa para seguir con otra cosa. No realmente como una liberación, porque en nuestro caso éramos relativamente grande y rentable. Es muy diferente cuando vendes una empresa que pierde dinero y que se va a morir si no levanta dinero o no se vende, que cuando vendes una empresa que puede sobrevivir porque se autofinancia. No tienes ese estrés de la autofinanciación. Pero yo lo vi, sí, como una etapa, se acaba esa y habrá otra después. Así que, de un lado, evidentemente, lo consideras como un éxito. Y claro, también cuando eres emprendedor y la parte financiera, que lo quieras o no, sí, algo cambia en tu vida. Pero otra vez, yo creo que es una etapa de un camino más largo y de otras empresas después. Y es un poco agridulce siempre, ¿no? O sea, tienes una parte que te apetece vender, que es como para eso lo has montado, ¿no? Es parte del camino, sabes que no te vas a quedar toda la vida liderándola. Pero por otro lado, joder, has puesto tanta energía y volver a crear otra, ¿no? O sea, yo admiro mucho vuestro caso en los dos, volver a emprender después de emprender, ¿no? Con todo lo duro, con todo el esfuerzo que supone y querer enfrentarte a eso, ¿no? Yo creo que cuando eres emprendedor lo eres toda la vida, ¿no? Y además que es por necesidad, no puedes ser otra cosa más que emprendedor. Cuando lo haces y te va bien, todavía con más motivo, pero bueno, yo creo que es una etapa más, es la etapa en la que creces más, ¿no? Emprendiendo tu empresa, al final estás todo el rato fuera de tu zona de confort, todo el rato con retos, todo el rato con situaciones difíciles, y eso hace que crezcas mucho, y yo creo que aprovechar ese know-how para el siguiente proyecto es brutal, ¿no? Y de hecho, en mi caso, que la evolución ha sido inversor, no emprendedor de nuevo, es algo que cualquier inversor quiere, ¿no? Emprendedores que les ha ido bien, que han vendido su startup y que ahora quieren montar otra, ¿no? Y ese know-how es súper valioso y es una maravilla que el ecosistema lo permita, ¿no? Y además son esos procesos donde cometes menos errores y donde todo pasa mucho más rápido, ¿no? Con lo que es súper recomendable. Yo, por complementar un poco las respuestas, en la fase anterior a la que he apuntado yo, sí que hubo una fase de liberación, ¿no? Porque al final nosotros en el 2019 llegamos a esta conclusión de que teníamos que unirnos con alguien para hacer el líder europeo, y en enero del 2020 estábamos con 2 ofertas de integración sobre la mesa, poca caja en la cuenta, pero bueno, era firmar y para adelante, ¿no? Entonces entra el COVID, se caen las 2 ofertas de integración, se caen las ventas a 0, bueno, no, a negativo porque habían algunas devoluciones, con lo cual estábamos sin caja, sin ventas y sin las ofertas de integración. Entonces, por suerte, levantamos bastante rápido las ventas. Todos los competidores cortaron el SEM. Nosotros vimos que pasar ese verano en un barquito con tu familia podía ser de los mejores planes que había. Lo activamos a tope, se levantó muy rápido. Reactivamos una oferta de integración a una valoración baja, luego la otra. Con las 2 negociamos hasta volver a la valoración pre-COVID. Y entonces, en el momento de hacer esa venta o esa integración, sí que hubo un momento de liberación, porque si no se hacía eso pintaba muy mal. Ya, me imagino la angustia, sí, sí, sí. Y contarme hablando de lo que es la transición y el proceso de qué hago después, ¿cómo va esto? O sea, ¿hay una época así como de hibernación, introspección, exploración? O sea, ¿cómo hacéis? O sea, yo, en mi caso, fue una época obligada. O sea, yo lo que me di cuenta es que es muy común que después de vender tu startup acabes montando otra en un periodo de 6 meses. Y yo ahí, como cabezota que soy, dije, bueno, esto te saca de tu zona de confort. Cuando estás fuera de tu zona de confort es cuando más creces, y yo voy a crecer saliendo de mi zona de confort, y voy a pensar que quiero ser dentro de 10 años y quiero ser dentro de 15 y dentro de 20, ¿no? Y ahí tuve la suerte de estar 3 años que no tenía ninguna obligación directa, ¿no? No trabajaba en nada que me pagaran. Hacía mis inversiones, hacía mis gestiones, pero dedicando tiempo a aprender, ¿no? Y ahí lo que le recomiendo a todo el mundo con quien hablo que está vendiendo su compañía es: prueba a hacer cosas muy diferentes. O sea, desde lo que crees que te va a gustar más hasta lo que menos, premiate, dedícate tu tiempo, porque en mi caso, por lo menos, cosas que pensé que no me iban a gustar, al final es lo que más me ha gustado, y lo que más ganas tenía de hacer, igual luego no me gustó tanto, ¿no? Entonces hay un momento de aprendizaje que es súper chulo, y luego también, entre la edad, haber vivido y luego también una tranquilidad económica, el siguiente proyecto que montas es como que lo disfrutas más, con más paciencia y con una visión más a largo plazo y con mucha experiencia por detrás que te ayuda un montón. Bueno, de introspección un poco, para ser honesto. Tú lo estás haciendo ahora. Yo lo que sí hice durante cierto tiempo, de cierta manera, es premiarme, hacer cosas que tenía ganas de hacer y que he tomado el tiempo de hacer.
Pero eso no puede durar eternamente porque llega un momento que si te premias cada mes, al fin y al cabo no tiene ningún valor. Así que haces unas cuantas cosas que querías hacer, están hechas y después tienes ganas de volver porque nada te lleva a la adrenalina de una empresa de alto crecimiento cuando funciona. Sí, hay esas ganas de volver porque quieres la adrenalina y ya está. ¿Y cómo estás explorando? Pero justo porque como tú, lo tuyo es hablar en presente, me interesa un montón. ¿Cómo A ver, al final lo que haces es reabrirte al mercado, hablando con gente, leyendo mucho, tratando de entender lo que va a llegar, sobre todo no las cosas de moda. Todo el mundo me dice, vas a hacer cosas en AI. No, para nada. No quiero ir a hablar de AI. Que todos hagan AI. Yo haré otra cosa. Y cuando AI habrá pasado de moda, pues yo estaré con mi otra cosa. Es estar mucho más abierto a cosas nuevas. Cuando antes estaba súper enfocado, ahora es reabrirte y realmente pensar, vale, ¿qué falta en el mercado? ¿Qué podía hacer? También ver cosas que a ti mismo como cliente o como usuario no te convencen y dónde puede hacer algo mejor. Yo creo que es siempre la mejor manera. Y en fintech hay muchas oportunidades. Ah, qué bueno. O sea, te quedarías en el sector. Muy probablemente. Muy bien. ¿Y tú, Octavi? Porque pues, son súper diferentes, ¿no? Sí, Octavi, Budea, yo- ¿cómo es? Pasé por varias fases. La primera fase fue como los 3 primeros meses de tengo que hacer otra cosa porque si me quedo parado me aburriré y eso no lo soportaré, ¿no? Tengo que hacer algo. Pero estás con el soufflé muy alto, ¿no? Y te notas que es como que vas a hacerlo porque toca y tal, pero no estás preparado. Entonces llegó Navidad, me relajé y entonces me acuerdo que me pasaron como 2, 3 meses como de vacaciones sin enterarme. Y eso me permitió como bajar ese soufflé, relajarme. Y entonces me acuerdo finales de marzo así que dije, ahora ya me noto preparado, ya me apetece, ¿no? Entonces en paralelo lo que fui es analizando muchas cosas. Me pasó algo parecido a lo que ha dicho Philippe, ¿no? Hice un máster de inteligencia artificial, estuve aprendiendo temas de blockchain, estuve mirando cosas y analizando más de 25 posibles business plan, ideas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, lo mío fue muy curioso. Acabé poniendo un tweet que ponía 25 ideas que me planteo para mi próxima startup. Y no estaba Gudea. Y entonces ese tweet circuló bastante y me contactó Iker Marcaide de Valencia y me dijo, oye, que si estabas pensando en una startup, yo tengo la idea, tal, pueden haber sinergias y tal. Y entonces me planteó esta idea y acabé montándola así, de gran bola. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ya hablando, porque no sé si os dais cuenta, pero es curioso cuando tienes a un emprendedor de alto impacto, o sea, los emprendedores Endeavor delante, como esta gente no para quieta. O sea, como lo estáis viendo, emprendedor en serie. Bueno, y Philippe, tú, por ejemplo, también inviertes un montón en otros emprendedores. Bueno, a mí me parece bastante. Luego Enrique ni os cuento que invierte un montón y ahora ya lo ha profesionalizado con Plus Partners. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos efecto multiplicador, ¿vale? Que son estos emprendedores que sueñan en grande, que escalan rápido sus negocios y que luego multiplican su impacto, pues invirtiendo en otros, mentorizando a otros o simplemente inspirando, ¿vale? A la siguiente generación. Entonces, ahora sí que me gustaría entrar en vuestros nuevos proyectos. ¿Cómo surge? Bueno, cómo surge Budea, pero ya contanos, porque es que también tiene pecado que te vuelvas a meter en el barro. Que, oye, me parece admirable, incluso hasta el propio Enrique está flipando. Y también contigo, Philippe, ¿por qué otra vez al barro y no a lo mejor lo que la gente pensaría, ¿no? Oye, pues invierto mi dinero, me voy a Honolulu, no sé. Y tú con Plus Partners, ¿cómo decides dar ese paso? No sé cómo daros el orden, como queráis. A ver, yo te diría que primero me gusta la novedad, me gusta hacer cosas nuevas más que gestionar cosas. Pero te diría más importante porque probablemente con esta empresa, de cierta manera, considero que he logrado algo debajo de lo que ambicionaba al principio. Así que hay ganas de hacer más porque hay ganas de hacer algo más grande, porque considero que queríamos más y al final nos hemos quedado un poco entre medio. Así que hay ganas de jugar otra vez para ir más lejos. Qué bueno. Te has quedado con la espinita.
Para mí hay un punto de autoconocimiento de porque me apetece, porque con esto soy feliz, ¿no? Porque al final, si miras las estadísticas de probabilidad de éxito de cualquier startup, son horribles. De cualquier startup fundado por un emprendedor exitoso, son algo mejores, pero no son buenas. Con lo cual, la probabilidad de montar algo bueno o mejor sigue siendo baja, ¿vale? Entonces, para mí fue como cubrir los checkbox, ¿no? O sea, yo con Nautal fue un proyecto muy duro, muy luchado, pero lo disfruté. Entonces, es meterme en un proyecto mucho más ambicioso, que puede llegar mucho más allá, pero que sigue disfrutar el camino, aunque sea muy duro, y que si fuera mal, pues va mal. Pero sabiendo que hay esa posibilidad, ¿no? Ya, qué bueno. Sí, en mi caso, la verdad es que fue un proceso muy natural. Una vez que decides tomarte un tiempo para pensar qué quieres hacer, para probar a hacer cosas nuevas, pues una de las cosas que hice fue ayudar al ecosistema, ¿no? Y cómo les ayudas, primero dedicando tiempo a emprendedores que estaban empezando de cero. Bueno, además yo había vivido en Brasil, luego en Estados Unidos, llego a España, no conozco mucho el ecosistema. Empiezas a conocer a esos emprendedores y empiezas a ver que hay un talentazo. O sea, que hay gente realmente buena, que la gente además está súper preparada, que piensa internacional, que hay un montón de talento y primero les dedicaba horas, les explicaba lo que habíamos hecho en Let Go, después empiezo a invertir como Business Angel, invirtiendo como Business Angel las inversiones empiezan a ir bien y entonces ya es cuando dices, oye, pues igual hay una oportunidad para hacer esto a escala, ¿no? Entonces o metes mucho más patrimonio, lo profesionalizas montando un fondo desde cero. Y entonces, bueno, ahí hicimos research, miramos en Estados Unidos, vimos fondos de seed y pre-seed, cómo lo hacían, cómo ayudaban, y vimos que el sur de Europa, la inversión media está por debajo de la mitad de la media europea, ¿no? Si tienes en cuenta el PIB del país, cuánto se invierte en Venture Capital, es menos que la mitad que en el resto de Europa. Y entonces eso también hay una forma de disruptirlo, que es montando VCs, ayudando a que los emprendedores piensen grande, piensen internacional y cometan menos errores, ¿no? Y ese proyecto acaba siendo Plus Partners, que es un fondo, bueno, que estamos ahora, esperamos hacer la primera inversión esta semana. Es un fondo de 50 millones para invertir en el sur de Europa en salud, nutrición, finanzas, cómo invertir tu dinero y productividad. Muy bien. ¿Y qué os iba a decir? Y, por ejemplo, si tuvierais la posibilidad de volver atrás, ¿hubieseis cambiado algo de todo este proceso? ¿O estáis en paz? Yo nunca entro en reflexiones así. O sea, sí, o sea, es como que mi cerebro no está preparado para pensar así. Me parto. No, aparte que es que en realidad es Al verdad, final, si no puedes, es que es absurdo. Al final, eres quien eres por las decisiones que has tomado. Con la información de ahora tomarías decisiones distintas, claro. Pero en ese momento, con esa información, con quién eras, era lo que tocó y hay que asumirlo. Y eso ya de por sí es un reto, ¿no? O sea, estar contento con lo que has hecho, ¿no? Y no arrepentirte y darte cuenta de que tenía sentido y que donde estás hoy, que igual es lo más chulo de todo lo que haces, donde mejor te lo pasas, no habría pasado si lo anterior, para mí me da un montón de energía. O sea, yo soy súper optimista. Yo creo que de hecho somos unos afortunados pudiendo elegir, pudiendo reinventarte, pudiendo montar otro proyecto, ¿no? Y además estar aquí contándolo, ¿no? Es como... Y tú, Philip, bueno, es que estás... No, pero estoy de acuerdo con Octavio, al fin y al cabo eso no pasará, así que lo que he aprendido será para la próxima empresa, que al final es fichar mejor, lo que quiere decir ser mucho más lento fichando y echar la gente mucho más rápido, levantar menos dinero, porque malgastamos una parte de lo que levantamos por falta de experiencia y al final diría... El día que vendo, negociar de irme casi inmediatamente. Por el tema de libertad que comentaba antes. Porque no me encaja... Yo digo, una de las razones por las cuales emprendí, y creo que es el caso de muchos emprendedores, es porque odiamos tener a jefes. Que es una realidad, no queremos jefes. Así que si un día, por la razón que sea, estás parte de un grupo más grande, de manera indirecta tienes un jefe, no tienes más libertad. Y eso no encaja muy bien conmigo. Y Octavio, comentabas lo de las probabilidades de éxito. Te voy a dar un dato curioso. Nosotros sacamos un informe, que era un mapa tech de España, un típico informe de Endeavor, muy signature de ellos, de nosotros, vamos, y que decía que una persona, o sea, un fundador,
que hubiese fundado previamente o trabajado previamente para una scale-up tenía el doble de probabilidades de escalar su nuevo negocio que alguien que no lo hubiera hecho. Pero aún así es bajo, como dice Y Octavio. aún así es bajo, pero bueno, tiene el doble, ¿eh? Tiene el doble. Y ahí Como quería... inversor nos viene fenomenal, ¿eh? El doble. Y entonces quería, a lo mejor, que hablásemos eso, de los aprendizajes, ¿no? Porque, o sea, habéis construido unos empresones, que, bueno, efectivamente ya habéis hecho exit, pero supongo que también habrá un montón de aprendizajes y me gustaría saber si ahora, por ejemplo, Philip, tú que ahora quieres montar algo nuevo, si te sientes empoderado, que entiendo que sí, ¿no? Porque, joder, has aprendido un montón. ¿Y cuánto recomendáis a una persona que se plantea emprender pasar previamente, a lo mejor, por una scale-up o por una, por, yo qué sé, para aprender hands-on, ¿no? No directamente lanzarse a la piscina? Yo creo que no hay buen y mal momento. Está claro que si tienes una hipoteca, 2 créditos coche y 3 niños pequeños, es más difícil. Pero salido de la universidad con años de experiencia uno, si tienes una idea que te gusta, que parece sensata y que llegas a encontrar el equipo, eso es gran parte de lo que hace que arrancas. Y eso no depende tanto de ti, depende mucho del timing, de la suerte. No puedes planear ser emprendedor y decir en 3 años monto una startup. Hombre, que en 3 años tengas la idea buena en este momento y el equipo en este momento, súper difícil. Así que si tienes una idea, sea cuando sea, búscate un equipo y trata de hacerlo ya. Porque realmente eso es algo más artístico que científico y no puedes planificarlo. O es muy difícil de planificarlo. Ya. Yo como aprendizajes, o sea, obviamente vas con la caja de herramientas mucho más llena. O sea, la experiencia que aportas al nuevo proyecto comparado con al principio es radicalmente distinta, pero también es verdad que no hay reglas universales, ¿no? Cada proyecto es único, cada sector es único y tienes que adaptarte y aplicar la lógica y ir avanzando y volviendo a equivocarte en algunas cosas y aprendiendo sobre el camino, ¿no? Sí que de cara al siguiente proyecto, cuando uno ha ido bien, François Derbe una vez dijo una frase que se me quedó grabada y que en mi caso ha aplicado un poquito, ¿no? Que es que en un primer proyecto a lo mejor tiene sentido jugártelo a un proyecto que tenga más riesgo de modelo, de si el modelo tiene sentido o no, y en un segundo proyecto ir a un proyecto con más riesgo de ejecución, ¿no? Porque ya tienes esa red de inversores, ya tienes esa capacidad, más experiencia, entonces que si la ejecución la haces bien, tengas más números de que esto vaya bien. Y esto en nuestro caso es crucial, ¿no? Nuestro modelo es bastante complicado y el ir haciendo bien cada paso es muy importante. Sí, yo lo que sí que veo frecuentemente, pero ya en mi rol más de emprendedor, de inversor, viendo gente que se acerca, ¿no? Es mucho emprendedor que tiene las ganas de emprender, pero que todavía está un poco perdido, ¿no? Y creo que ese proceso de ir a una scale-up y tener cualquier tipo de rol, entender de qué va esto, crecer dentro de la compañía, siempre sabiendo que vas a acabar emprendiendo, es brutal, ¿no? Y por ejemplo lo vemos en Endeavor, en el efecto multiplicador, ¿no? Cuando sacáis el informe y vemos cuántas empresas han salido de Job at Talent, cuántas han salido de Cabify, cuántas... O sea, es verdad que es un ecosistema que premia mucho el emprendimiento y que hay best practice de todo, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro caso, los tres, nos tocó mucho aprender porque no había referentes a base de errores y de matarnos en todo, en cómo levantar dinero, en cómo ejecutar, en cómo conseguir clientes, en tal. Y creo que ahora es la suerte de que hay gente que te puede ayudar en el proceso, ¿no? Y al final emprender es mucho equivocarte poco, ¿no? O sea, tienes que saber en qué cosas arriesgas, pero todo lo que no te equivoques es un valor enorme con tus competidores, con que te va a costar menos dinero y con que va a ser mucho más rápido, que al final es de lo que va, ¿no? Si se comienza de cero, por ejemplo, yo lo hice y a mí me aportó, y creo que a alguien que no esté en el mundillo, no tenga contactos y no sepa mucho, le puede ir bien, y para mí son las dos referencias, ¿no? Endeavor para cuando ya eres más grande. En fase semilla yo estuve en Seed Rocket, que es una aceleradora que no se queda equity, hay gente muy buena que ayuda bastante y a mí me ayudó. Que bueno, es que efectivamente las redes de confianza, ¿no? Y esos networks son súper importantes. De hecho, quería que todo el mundo entendiera pues esto que estamos hablando del efecto multiplicador, ¿no? O sea, esto se puede manifestar de varias maneras y la más grande y la más fácil de entender yo creo que es la mentoría, ¿no?
esa parte que tenéis los emprendedores de éxito de, jo, le voy a ahorrar este dolor de cabeza. O sea, quiero compartir estas bofetadas que me he pegado yo para que los demás no se las den, ¿no? Y quería entender bien vuestra motivación detrás de eso. O sea, y luego también en las inversiones hacéis lo mismo, ¿no? O sea, me refiero, no digo en Plus Partners, pero cuando son más de Business Angel, va siempre con una capa de consejo, de coaching, de meterte ahí, ¿no? A remangarte. Y eso quería compartir con la audiencia, pues, qué motivación tenéis, ¿no? O sea, porque es una cosa increíble y generosa. Sí, a mí las mentorías de Endeavor a mí me cambió la vida, es una experiencia brutal. Y yo, claro, tú eres emprendedor, estás todo el día trabajando de verdad, o sea, no tienes horas para nada, estás en mi caso en la cueva metido totalmente y de repente el éxito, un momento así turbulento en tu cabeza y conoces Endeavor y te dice, oye, si quieres puedes hacer una mentoría y compartir lo que has aprendido con otros emprendedores que además ya con unas startups de un tamaño, ¿no? Y claro, mi primera mentoría en mi vida fue con Endeavor y nunca sabes eso cómo va a salir, ¿no? Y fue increíble al ver que todos tenemos los mismos problemas, tal cual. O sea, Da al igual la final, industria. eso es increíble. O sea, tú piensas que eres especial, que tu problema no lo soluciona nadie, que es algo único, que con tus inversores, con tu mercado, con tu competidor, y al final cuando haces las mentorías y tienes la empatía con el que estás enfrente, ves que los problemas son los mismos. Y de ahí el valor de la mentoría, ¿no? De normalizarlo, ya solo saber que esto le pasa a todo el mundo y que es algo normal, yo creo que es un cambio radical. Luego, la segunda es lo importante que es operación, ¿no? O sea, porque al final una mentoría es una especie de te voy a contar lo que tienes que hacer y tú decides, pero yo te cuento lo que yo haría, ¿no? Claro, que tú hayas estado ahí en el barro, que lo hayas hecho, te hayas equivocado, cuando cuentas los errores que has cometido tú, que el otro tío que está delante se abra en canal, te lo cuente, o sea, a mí lo que me ha ayudado es para entender el viaje de Let's Go, ¿no? Y yo creo que mucho de esto de montar Plus Partners hoy y la seguridad y la tranquilidad de hacerlo y demás viene de ahí, ¿no? De entender vale, si yo con este know-how ya solo compartiéndolo vamos a ayudar un montón, ¿no? Y con toda esta red de gente que tienes cerca que puede hacer lo mismo, el impacto en los emprendedores que invirtamos va a ser brutal, ¿no? A otra escala que Endeavor, pero es algo que es súper útil. Entonces, bueno, es algo que debería ser obligatorio para todo emprendedor de éxito, que es muy natural, que funciona súper bien y que recibe tanto la persona a la que le haces la mentoría como el mentor, ¿no? Qué bueno. En mi caso han sido de mucho impacto, tanto las recibidas como las ofrecidas, ¿no? Ambas. Pero creo que es importante entenderlas bien, ¿no? Es decir, porque a veces puedes pensar, hostia, a ver si doy un consejo tal, lo va a coger, ¿no? Ya. Por ejemplo, en Endeavor tenemos un foro que hay una fase en la que tú puedes decir experiencias que yo he vivido que te pueden servir. Y está prohibido dar consejos, ¿no? Entonces, aunque en una mentoría tú puedas dar consejos, pero la filosofía tiene que ser esa, yo creo. Es decir, yo te digo mi experiencia, mi libro, mi tal, pero tú tienes que hacer tu análisis, coger varias inputs y tomar tu decisión, y la responsabilidad de decisión es tuya, ¿no? Claro, y, claro. y creo que si se coge con esta filosofía es muy potente. Bueno, yo estoy de acuerdo que al final donde aprendes más es hablando con otros emprendedores, eso no creo que nunca cambiará. Y mentores, pero siempre hay que mantener el espíritu crítico, porque cada empresa es diferente, cada una tiene una cultura, cada líder es diferente. Y en particular hubo una época en la cual todo el mundo trataba de copiar, pegar de manera tonta todo lo que venía de Estados Unidos. Y yo siempre me reía un poco del tema porque no se puede transponer todo. Ya. Yo me acuerdo cuando los grandes gurús americanos nos dijeron, todo en remoto, eso es el futuro. 2 años después nos viene a decir, todos a la oficina, eso es el futuro. Y dices, ¿cómo que a ver? ¿Habéis cambiado de un lado a otro en 2 años? Sí, claro, porque en inglés el mundo ha cambiado. La cantidad de tendencias que hay, que la gente trata de copiar sin pensar y sobre todo sin entender que entre países diferentes y ecosistemas diferentes hay cosas que no se pueden transponer, eso es un peligro porque puede realmente dañar a empresas. Tratar de hacer lo que hacen los americanos sin pensarlo. Y lo he visto muchísimo. Así que aprendemos mucho los unos de los otros y siempre hay que escuchar, pero siempre hay que también tener espíritu crítico y filtrar y no adaptar todo lo que los demás hacen, porque en muchos casos es un error. Y lo vimos cuando va la época de levanto dinero a saco, gasto dinero a saco, lo que importa es crecer.
Pues, como dicen los unicornios, ahora hay muchos que son unicorns en el cementerio. ¿Por qué? Porque han seguido una tendencia que no tenía sentido. Ya. Así que compartir, escuchar, pero siempre con espíritu crítico. Sí, claro, un poco como lo que decías tú también, Octavi, ¿no? De, oye, yo te lo cuento aquí, no, esto es mi experiencia, tú la tomas o la dejas, ¿no? Sí, es que en línea con lo que decía Felipe, ya incluso dentro de un país, o sea, tú ves organizaciones con culturas muy distintas, con manera de hacer muy distinta, que pueden ser exitosas ambas. O sea, lo que a lo mejor la lías es si intentas aplicar una cultura de un sitio en otro. Claro. Pero cada organización tiene mucho la cultura de su CEO, ¿no? Y con sistemas distintos pueden funcionar. Muy bien. Oye, chicos, como estamos bien de tiempos, parece que le ofrezcamos a alguien del público si quiere hacer alguna pregunta. ¿No hablamos de nuestro libro actual? Sí, hablarme de vuestro libro actual, pero si te he dicho antes que me hablaras de Budea. Cuéntame, Budea, por favor. No, en línea con lo que apuntaba Philip, ¿no? El tema de IA, tal, lo que está de moda. Sí, yo hice un cambio radical, ¿no? Entonces yo me voy al sector más carca, más antiguo, pero más grande, más poco digitalizado que hay. Entonces me metí en la construcción residencial de edificios sostenibles, edificios con estructura de madera, y consiguiendo que entren en rentabilidad para el promotor y que no sean solo un tema emblemático para quedar bien, sino que entren en rentabilidad para sus próximos proyectos. Y son espectaculares, además. ¿Y cuántos tienes ya? ¿Cuántos edificios tenéis ya? Tenemos uno que está en proceso de entrega, otro iniciando, y hemos cambiado el modelo de negocio de ser solo constructora a controlar también el diseño, y sobre eso tenemos 4 más en proyecto. Pues enhorabuena, enhorabuena, qué crack. Y ahora sí, bueno, ¿quieres contarnos? Bueno, tú en Plus Partners ya nos lo has contado. ¿Os parece lo de las preguntas al público? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, un poco en base a lo que habías explicado antes sobre que habías escogido 25 ideas sobre las que querías trabajar. Pégatelo más porque es que la acústica es bastante... ¿Ahora? Sí, perfecto. No, un poco en línea con lo que decías, que habías encontrado 25 espacios en donde querías emprender, pero al final Budea no era ninguno de ellos. Entonces, un poco curiosidad de dónde había salido la idea. Pues que fue muy gracioso porque todo el mundo me decía, la buena te la has guardado, ¿no? con ese sentimiento Gollum, ¿no? De, hostia, la idea es la hostia, no la puedo compartir. Y yo decía, no, están todas. Y al final fue, como he apuntado, ¿no? O sea, puse ese tweet, rodó bastante y me llamaron de Zubi, de que es Iker Marcaide, fue el primer fundador de una startup española que salió a cotizar al Nasdaq, volvió a Valencia y está haciendo empresas de impacto. Entonces él sacaba una promotora de edificio sostenible y me dijo, hombre, tendría mucho sentido aprovechar y montar la constructora al mismo tiempo, porque así hay una ventaja injusta de primeros edificios y un gran pipeline para desarrollar. Entonces, luego conocí a mis 2 cofundadores que sí que vienen del sector, no estoy tan loco, y entonces me encantó el proyecto, ¿no? Tenía como todos los checks que yo buscaba. ¿Alguien tiene alguna preguntita más? ¿No? Venga, animaros. Oh, mira. Ay, perdón. Es que yo como tengo no. Hola, ¿qué tal? Me gustaría si alguno me puede compartir la experiencia de cómo es cuando creas tu startup y tenés el control de todo y después tenés inversores y ya no tenés tanto el control de todo. Me gustaría si alguno me lo puede compartir. Philip, yo creo que... Bueno, la mayoría de los inversores nunca ha gestionado una empresa. Es un caso diferente, pero la mayoría. Y aunque lo hayan hecho, no tienen tiempo de hacerlo. Así que aunque tú pierdas capital, no van a tratar de gestionar la empresa en tu lugar. El único momento que se ponen es realmente si las cosas van mal. Pero de manera general, un inversor no te molesta mucho en la gestión. Quiero decir, te dará su opinión, consejos, lo escuchas o no, lo que te da la gana, pero perder capital no es un problema en sí. El challenge más bien es que si entran inversores, un día quieren vender. Y si tú no quieres vender, ahí es un poco problemático porque hay objetivos diferentes, pero perder capital, si la empresa va bien, no es problemático. Es una especie de fobia que tenemos todos cuando empezamos a dejar capital, da miedo, pero en realidad no importa.
Sí, yo totalmente de acuerdo con Philip. Añadiría a lo mejor un punto. No es tanto que te entren en tema de decisiones o no, pero sí que hay algunos que si las cosas van bien, todos bien, pero si las cosas van mal, hay unos que apoyan y otros que no. Entonces, una cierta due diligence de los inversores que te van a entrar es importante. Fundamental. Y además yo creo que hay hay un interés claro por parte de los inversores en no aportar solo capital, ¿no? O sea, si todos aportamos solo dinero, pues al final no hay nada diferente. Y entonces sí que hay un esfuerzo, sobre todo en las etapas más tempranas, en aportar además de capital, know-how, talento, una red fuerte, ayudarte a conseguir los primeros clientes, ayudarte a que no cometas errores, ¿no? Que al final nos beneficia a todos, ¿no? Lo bueno de los inversores, sobre todo en las etapas más tempranas, es que estás súper alineado. Al final van a variable, te van a acompañar todo el viaje, van a querer que tu compañía vaya a lo mejor, que el inversor siguiente que metas sea el mejor posible y que ayude. Y yo creo que ahí estoy de acuerdo con ellos. Es raro que te perjudique un inversor, ¿no? Entonces ya casi está el punto en, bueno, ¿cómo hago para que alguien me ayude, ¿no? Y cómo para que me acompañe a la siguiente fase y luego ver quién es el siguiente. Y de hecho te diré que eso lo ves sobre todo en Second-Time Entrepreneurs. Ahí sí que hay una curva de aprendizaje enorme, ¿no? Porque por mucho que te cuenten, hasta que no lo vives en primera persona y sabes ya con quién te casaría y con quién no, y la relevancia de pedir referencias, que yo se lo digo a todos los emprendedores con los que hablamos para invertir en ellos, digo, tío, pide referencias de nosotros y de todo el mercado, pero no vayas ciego porque al final es alguien, ¿sabes? Como que te casas sin noviazgo, ¿sabes? Entonces, por lo menos pregunta cómo es esto, ¿sabes? Yo creo que cuando haces entrar un inversor, a partir de ahí tienes que pensar valor de la compañía y valor de mi capital. Al final, creo que la mayoría de las empresas que entran en el Nasdaq, el CEO founder tiene entre 5 y 10%. Pero bueno, en general vale más de 1 billón la empresa. Es eso que cuenta, no el capital que tienes. Así que esta fobia hay que tratar de eliminarla. ¿Alguien más tiene alguna preguntita o vamos cerrando? Pues chicos, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo y creo que ha quedado patente que estos pedazos de emprendedores que tengo yo aquí no están hechos de la misma pasta que el resto de los humanos, ¿no? Éxito, pero luego me tomo un poquito de tiempo, relanzo mi nuevo proyecto, devuelvo mi éxito al ecosistema. La verdad es que sois unos fueras de serie y muchísimas gracias por formar parte de la red Endeavor y por estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias.